Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con un tema que va a servir de previa a Yom Kippur y se llama La flaqueza de sus almas, en el que vamos a estar viendo el Salmo 106 con especial atención en el verso 15 de dicho Salmo 106, que vamos a pasar a leerlo a continuación. El verso 15 vamos a dejarlo para el final, vamos a leerlo, vamos a explicar todo lo demás, vamos a dejar el verso 15 y lo vamos a leer y explicar ya al final, ¿verdad? Vamos a detenernos específicamente más que nada en ese Salmo 15, ¿verdad? También en los otros versos, pero sobre todo en ese verso 15, que ahí le vamos a dar nombre a eso que dice que se asocia a las riquezas de acaudalado, ¿verdad? Es un varón o una mujer acaudalado o acaudalada, ¿verdad? Pues nosotros vamos a meternos en el caudal, y como vamos a meternos en el caudal del verso 15 de Salmos 106, entonces vamos a ser acaudalados, ¿verdad? Entonces vamos a leer, ¿verdad? En estas horas previas a Yom Kippur. Recuerden que mañana, Elohim mediante, mañana al momento de grabar este video, vamos a estar con la remisión de los pecados, que va a ser un tema específico para Yom Kippur, ¿verdad? Y vamos entonces ya a entrar en el Salmo 106. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así: Aleluya, Hodu le Yahweh kitov ki leolam hasdo. Aleluya, alabad a Yahweh porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Misericordia de Hasdo, de donde viene Hasidim, que es piadoso, piadosos, ¿no? En el 2 dice: Mi lemalel geburot Yahweh yashmia kol tehilato, que dice: ¿quién expresará las valentías de Yahweh? Y cuando dice valentías, le da el nombre de geburot. Por eso Elohim, uno de sus nombres es el Gibor, ¿verdad? El Gibor es el valiente, Elohim valiente. De ahí vienen los Geburot. Los Geburot son los valientes, la valentía. ¿Quién contará sus alabanzas? Para contar sus alabanzas emplea los términos kol tehilato. Kol es voz, entonces lo que está diciendo es: ¿quién contará, quién le dará kol, quién le dará voz a sus alabanzas, que son tehilato, que de ahí viene tehil, que es salmo? Asre someri mispat oshe sedaka bekol et. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Entonces aquí ya es profundo y enriquecedor, ¿verdad? Porque hay quien quiere hacer justicia solo en un tiempo determinado. Entonces, como quieren hacer justicia partida por la mitad, por un lado te quitan y por otro te dan. Eso no es hacer la justicia en todo tiempo. Y ese es el llamado. Dichosos los que guardan juicio, y en ese juicio ha de venir implícito, para ser juicio, para actuar con cordura vital, el hacer justicia en todo tiempo, no a medias, no en un tiempo parcial, no guardar o aparentar ser justos en la entrada, pero no en la salida. O lo que es lo mismo, aparentar que hacen bien de individuo a individuo, pero luego en lo oculto traman males contra el justo. Eso no es guardar justicia en todo tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Atacar al justo en lo oculto, en el ocultismo. Eso no es guardar la justicia en todo tiempo.
Zohreni Yahweh Birzón Ameja Pogdeni Bishuateja. Acuérdate de mí, oh Yahweh, en la buena voluntad para con tu pueblo. Visítame con tu salud. Buena voluntad, acuérdate de mí, Yahweh, en la buena voluntad para con tu pueblo. ¿Verdad? Tiene una buena voluntad para aquellos que hacen la justicia en todo tiempo, se emplean en la justicia en todo tiempo. Con tu pueblo, visítame con tu salud, ¿verdad? Con tu salud, que es salvación. Lirot betovat bejirereija lismoak besimhat goyeja le hitalel imnajalateja, para que yo vea el bien de tus escogidos. En la buena voluntad para con tu pueblo, ayúdame, oh Yahweh, visítame con tu salud. ¿Para qué? Para que yo vea el bien de tus escogidos. Para que me goce en la alegría de tu nación apartada, que nada tiene que ver con cosas fronterizas, inventadas, y me gloríe con tu heredad. Hatanu im aboteinu heivinu hirshanu. Pecamos con nuestros padres, pervertimos, hicimos impiedad. Aquí se pone el Nevi, el profeta, el rey, para decir, pecamos con nuestros padres porque nuestros padres son los que tramaron el pervertirnos, el pervertirlo todo. Entonces dice, pervertimos, hicimos impiedad, o lo que es lo mismo, nos unimos a nuestros padres en su perversión. Abotenu bezmirrein lo hiskilu nifleoteja lo zajeru et rob hasadeja bayamru al yan beyamsuf. Nuestros padres en Egipto, en la limitación, no entendieron tus maravillas y las vieron, pero no la entendieron. Por eso pervirtieron todo. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar de los juncos. Bayoshem leman shemo lehodia et geburato. Los salvó por su nombre para hacer notoria su fortaleza. De nuevo, fortaleza utiliza el nombre de Geburot. Valiente, Geburot, valentías y también fortalezas, Geburot. Vaigar beyam suf vayejera vayolichem batehomot kamidbar. Y reprendió al mar de los juncos y los secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Así que el mar era el abismo. Un abismo contiene tinieblas y muchos monstruos marinos. Bueno, pues los reprendió nuestro Elohim, reprendió al mar de los juncos y los secó. Esas tinieblas, ese caudal que parecía que nos tragaba, lo secó. Y les hizo ir a su pueblo por el abismo, por las tinieblas, como por un desierto. No les tocó, en medio de las tinieblas. Bayoshian miat sone baigalen miat oyeb, y los salvó de la mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario, del diablo. Y Baihasu Maim Zarehem Ejat Mehem lo notar, y cubrieron las aguas a sus enemigos, el abismo, la oscuridad, las tinieblas, en las que querían también sumergir a su pueblo. No quedó uno de ellos.
Baimanu bit barab y ashiru tehilató. Entonces creyeron a sus palabras, su pueblo, no ya los otros, que no la contaron siquiera, el ejército enemigo, adversario. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Tehilató, de Tehil, salmo. Miharu shajehu masab lo hiku lazato. Se apresuraron, no obstante que creyeron sus palabras, cantaron su alabanza, pero se apresuraron, se olvidaron de sus obras. No esperaron en su consejo, se dejaron aturdir por serpientes, siseantes. Que ya habían superado pasando el abismo. Porque ahí estaba Leviatán, en su precuela, ¿verdad? De lo que luego sería la bestia que sube del mar, sobre muchas aguas, ¿verdad? Entonces dice, Baitabu Taba Bamidbar Bainasu el Bishimón, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. No tiene nada que ver con o poco que ver, menos de lo que la gente cree, con lo sexual. Fue un desorden en lo que es, pues, hacer una idolatría sincrética, de que mira, como ya no está la dirección de Moshe, del Mashiach de su tiempo, entonces vamos a hacernos el becerro, y el becerro es quien nos sacó de Egipto, ¿verdad? Esto es quien nos sacó de la limitación, ese constructo, ese objeto de ese becerro de oro, ¿verdad? Entonces fue un atribuir cosas profanas al Elohim sagrado. Entonces dice, Baiten lachen sheletan salah razón benasham, que este es el verso en el que nos vamos a detener más. Y él les dio lo que pidieron en el deseo desordenado, sincrético, universalista, de unidad espúrea que tramaron, ¿verdad? Porque no tenían dirección de Moshe y temieron, ¿verdad? Entonces dice que él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Y esa flaqueza en sus almas solo le vamos a adelantar lo siguiente. Flaqueza en sus almas se traduce como razón benasham. Benasham, de la raíz neshama, que es alma, y para flaqueza utiliza la palabra razón. Tremendo. Ahora, luego lo vamos a ver. Déjenlo ahí aparcado. Baikanu le Moshe bamahane le Aarón kedosh Yahweh. Tomaron después celo contra Moshe en el campamento y contra Aarón el apartado de Yahweh. Tiftach eretz batib la Datán batejas al Adat Abiram. Se cubrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Batibá esh badatán lejabá telahet reshaim, y se encendió el fuego en su compañía, la llama quemó los impíos, los reshaim, de rasha que es maldad, de ra que es maldad, reshaim, impíos. Y asu egel bejoreb baitashabu lemasheja. Hicieron el becerro en Horeb y adoraron a un vaciadizo. Tremenda traducción. Aquí sí acertaron. A un vaciadizo. A un vaciadizo es una nadería. Con discursos de naderías. Adoraron a un vaciadizo. Tremendo. Baimiru et kebodan betapni shor ojeleseb. Así trocaron su esplendor, el esplendor de Elohim, por la imagen de un buey que come hierba.
y Shajehu el Moshia Ose Gedolot Bemidraim, olvidaron al Elohim de su salud, que había hecho grandezas en Egipto. Niflaot Beetz Hamnoraot al Yamsuf, maravillas en la tierra de Cam, temerosas cosas sobre el mar de los juncos. Bayomer Lejas Midam Lule Moshe Bejiro Amat Baperetz Lefanab Leshashib Hamato Meshachit, y trató de destruirlos, a no haberse puesto Moshe su escogido al portillo delante de él, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Baimasu Beretz Kemda lo geminu lidbaro, y aborrecieron la tierra deseable, con toda esa idolatría y ese sincretismo, aborrecieron la tierra deseable. Y la tierra deseable se convirtió para ellos en muchas cosas que desearon conforme a sus concupiscencias, a sus tendencias al pecado, a la pecaminosidad, al vicio, rodeados de muerte, de dolor, y eso le pareció esta tierra deseable. Ya no se pusieron a pensar en la tierra, que sí es deseable, cielo nuevo y tierra nueva, sino en esta tierra. Entonces aborrecieron, amaron de menos la tierra deseable, en la que ya no hay muerte, ni dolor, ni enfermedad. No creyeron a su palabra del bendito. Bairagnu beajolejem la sameu bikol Yahweh. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Yahweh. Baisa y edolagen le japil otam mavitmar, por lo que alzó su mano a ellos para postrarlos en el desierto. Ulhapil zaram bagoin ulzarotan barazot, y humillar su simiente entre, ¿cómo se podría decir? Entre los goyim, que se traduciría, ahora mismo para que lo comprendan mejor que nunca, la palabra goyim, en lugar de traducirse como gentiles o como naciones, entiéndalo como ganado, ¿verdad? Ganado, bestias. ¿Qué es ganado? Bestias. Y humillar su simiente entre las bestias, porque no creyeron a su palabra y aborrecieron la tierra deseable. Entonces alzó su mano a ellos para postrarlos en el desierto y humillar su simiente entre las bestias, entre los como hemos dicho antes, bestias, entre el ganado, y esparcirlos por las tierras, esto es, debilitar su poder, poco a poco. Baizamdu lebaal peor bayongelu zibgemetin, se allegaron a sí mismo a Baal peor todavía, y comieron los sacrificios por los muertos. Hicieron cultos a los muertos. Todo muerto que se moría, ceremonia, ahora vamos a ver, impúdica. La palabra impúdica o impúdico, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Ceremonias impúdicas, como la muerte de Juan Pablo II, impúdico. Hasta bebieron su sangre. Ceremonias impúdicas, culto a los muertos. Ceremonias universalizadas. Puro hedor delante de Elohim. Malditos. Vayajisu bemalegen batifrot ban magefa. Y ensañaron o se ensañaron a Elohim. Ensañaron a Elohim, o sea, lo irritaron al extremo con sus obras, y aumentó la mortandad en ellos. Cada vez enfermedades, cuando el tiempo estaba y ha habido yendo, o cómo utilizamos el tiempo verbal, como se ha desarrollado el mundo tecnológicamente, se supone que a favor, cada vez enfermedades más insignificantes
son motivos de más espanto, de más terror, por lo tanto y por ende de más enfermedad y de anticipo de más muerte. Entonces dice, Vayamot Pinjas Baifalel Bateazar Jamegefa. Entonces se puso Finés y juzgó, y se detuvo la mortandad. ¿Cómo juzgó Finés? Que todavía ese juicio es exaltado, y será exaltado por la eternidad. Porque el ayuntamiento sincrético de esa falsa ejad, de esa falsa unidad, de unirse en lo bestia, en lo despiadado, en el salvajismo del capitalismo y todos sus acólitos y todos los que le sirven, lo cogió la lanza y ese ayuntamiento lo cercenó, lo amputó. Y Bateshasep lo litzdaká, de justicia, sedaká, ledor vador ad olam, y le fue contado a justicia de generación en generación para siempre. Vayakzifu al memeriba bayera le Moshe ba buram, también le irritaron en las aguas de Meriba e hizo mal a Moshe por causa de ellos. Kihimbru et rujo baibate bisfatat, porque hicieron revelar a su espíritu, a su ruach, como lo expresó con sus labios. Lo hismidu et han enjamin asher amar Yahweh lahem, no destruyeron los pueblos que el Eterno les dijo, que Yahweh les dijo. No los destruían, los iban dejando. Lo que querían y estaba dentro de ellos era unirse en el mal, para olvidarse de Yahweh, para seguir ensamblando becerros de oro, ¿verdad? Baitarebu bagoin bailmedu mashehem, antes se mezclaron con los gentiles, ya hemos dicho, ganado, bestias, se mezclaron con las bestias y aprendieron sus obras de bestias. Bayabdu et azabehen bayu lahen lemokesh, y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron, al final, por ruina. Baizbehu et benehem bet notegen lashedin, y sacrificaron sus hijos y sus hijas, el mismo pueblo, a los demonios de muchas cosas, ya en el último tiempo a los demonios de la psiquiatría, ¿verdad? Del fármaco. Vaispehu dan naki dan benehem upnotegen asher zibehu la zabe kenan bategenaf haaretz badanim, y derramaron la sangre inocente. En este último tiempo la han tapado, la han disimulado, pero igualmente están derramando sangre, por activa y por pasiva. La sangre de sus propios hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, con dolor, con afrenta a Yahweh. Baitmeu bemashen baitnu bemalehem, se contaminaron así con sus propias obras y fornicaron con sus hechos. De decir pueden decir salmodias, pero fornican con sus hechos, por eso por sus frutos los conocen. Baijar ad Yahweh beamot bayataeb et nahalato, se encendió por tanto el furor de Yahweh sobre su pueblo y abominó su heredad. Y baitenem beyat goin baimselu bahem somehem, y los entregó en poder de las bestias, de los ganados, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Ahí está. Baitlazum oibehem baikaneu tajat yadam, y sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de sus manos. Peanin rabot
y Atlicen, y Atzilen, Bejamá, y Amru, Bazatan, Bayarmoku, Bonam. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo. Y fueron humillados, ¿por qué? Por su maldad. Maldad que les llamaba luego a llamar rebeldes a los que no se querían arrodillar ante el becerro, ante los ídolos que iban ensamblando con el paso de los siglos, ¿verdad? Tremenda maldad, ¿verdad? Acumulada. Biar Bazar Lagen Beshomet Rinatán. Y él con todo miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Baizkor Lagen Beritó Bainagen Lekor Kerob Hasdó. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Baiteotan Lerahamin Lifnekol Shobejen. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Incluso eso procuró. Que los tenían o nos tenían cautivos actuaran con misericordia. Porque todavía es y se compadecía, habiéndole dado la espalda tantas veces y de tantas maneras. Hosieinu Yahweh Eloheinu Bekabetzeinu bin min Hagoin lehodot leshen kosdeja legistabeach bititlateja. Sálvanos, eterno Elohim nuestro, y júntanos de entre los gentiles, de entre las naciones, para que loemos tu nombre apartado, para que nos gloriemos de tus alabanzas. Baruch Yahweh Elohei Israel, min haolam beat haolam beamar kol ham, amén, aleluya. Bendito el eterno Elohim de Israel desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo, emet, aleluya. Y ahora volvemos al verso 15. Dice así: Baiten lagen shelatan baishalach de envió, mas envió razón benafsham, flaqueza en sus almas. Razón benafash, flaqueza en sus almas. Y es que las razones de estas bestias opresoras, que cada vez están más flacas, las razones, fíjense que utiliza la palabra razón, ¿verdad? Razón para flaqueza. ¿Por qué? Porque sus razones son cada vez más flacas, más pueriles, más débiles, menos argumentadas, más locura, menos cordura. Razón benafash. Sus razones son flacas, débiles, anoréxicas. Anoréxicas proféticamente. Las razones de la bestia, la flaqueza de sus almas. ¿Por qué? Porque huyendo del pecado de la culpa, se han hecho ellos mismos pecado y culpa. Da igual ya en el espejo de triquiñuelas donde se miren, se ven gordos como la anoréxica. Porque dice en Deuteronomio 32:15, les adelantó Moshe, siervo de Elohim, engordaste Jesurum y tiraste coces. Anorexia espiritual con reflejos espasmódicos al final de los tiempos en las pasarelas de moda de Milán, París o Los Ángeles, a nivel físico. Anorexia espiritual y al fin descubierta como física también. En estos días comparecía el que es llamado, de hecho se llama, presidente en funciones del gobierno español, para dar su discurso ante la ONU, ante la Organización de las Naciones Unidas.
Esto de presidente en funciones, pues ya se lo van aplicando en todas las naciones, y es que tienen razón en eso, porque están en funciones porque todo es un teatro. Al teatro se le llama función también, ¿verdad? Vamos a la función porque es teatro. Entonces mencionaba allí el presidente en funciones, mencionaba 200 años de avances, progreso y desarrollo, lejos de lo que él llamó autoritarismo impúdico. Pero, amigo, impúdicos han sido estos 200 años de política religiosa deicida, que asesinaba a Dios en el corazón del hombre. Decía el presidente en funciones que debían reconquistar a la juventud, porque la juventud ahora ya no veían propósito en el trabajo de sus padres, en el trabajo que han tenido sus padres toda la vida. Porque al fin y al cabo veían que la sociedad es cada vez más injusta, los políticos más corruptos, la riqueza cada vez más concentrada y despilfarradora, y todo el mundo, salvo Europa y América del Norte y Australia, a un ritmo vertiginoso de esclavismo para las grandes marcas. Marca. Ahora, yo les voy a decir a los pocos jóvenes que escuchen los cantos del cisne, ¿verdad?, los últimos engaños, coletazos, desde la ONU, ¿para qué trabajaron nuestros padres? Se los voy a decir. Trabajaron para pagarles las putas a embajadores, políticos, alcaldes y otras ratas de alcantarilla. Trabajaron para proteger las redes de pederastia, de tráfico de armas y de orgías de hombres desde el Vaticano. Si tu padre fue religioso, o lo es, ofrendó por esas aberraciones. Tu padre y el mío trabajaron para perpetuar este sistema de enfermedad y muerte patrocinado desde la medicina farmacéutica de la serpiente enrollada. También un gran postor de este sistema de enfermedad y muerte. Y si tú y yo quisimos dotar a la humanidad, tú y yo, joven, que me estás escuchando, si tú y yo quisimos dotar a la humanidad de un mínimo de decencia y de justicia, nos mandaron a sedarnos al psiquiátrico. Por eso, en cada familia, y más ahora que es Yom Kippur, dentro de poco, en pocas horas, pues les voy a decir el Yom Kippur que han estado celebrando continuamente en las familias. Cada familia tenía un cordero que sacrificaban para Satanás, un cordero que sedaban, ¿verdad? El cordero de cada familia era aquel que quería tener un mínimo de decencia y justicia, y clamaba por ello. Pues ese era el cordero de cada familia que sacrificaban para Satanás a fin de que ellos, las familias, pudieran ser prosperados. ¿Prosperados por qué? Porque se hacían la cuenta que también estaban ayudándolo. ¿Ayudándolo a qué? A enfermarlo, a sedarlo, pero luego como le hacían ver al cordero, al corderito, la corderita, que lo estaban cuidando, ¿verdad? Claro, en esta medida satánica, Yahshua HaMashiach les dé pronto el pago de su maldad, no engañaban a Elohim, por supuesto que no. Lo que hacían era acumular sus pecados, irlos acumulando, por eso los ha dejado nuestro Elohim bendito sea, que acumulen sus pecados, porque cada vez dejaban sus pecados más notorios. ¿Para qué? Para que borre el pecado de la tierra en un día, Zacarías 3:9, y ese día es cuando Yahshua HaMashiach se presente y con el resplandor de su venida aniquile al impío, al perverso, ¿verdad? Al inicuo, con el resplandor de su venida. No resiste su majestad, se desintegra. Entonces, de esta manera, como no respetan la vida humana, desde la bestia, desde ese salvajismo, ¿verdad? Como no respetan la vida humana, no saben de la grandeza del ser humano. Se les ha perdido la pista.
de la grandeza del ser humano. Ser humano que toma, por supuesto, patronímicamente de Yahshua HaMashiach, que es el ser humano, nuestro referente, nuestro patrón. Entonces, ahora no les queda más que dañar la vida de los jóvenes de tal manera que dejen de utilizar ya la lógica, para que piensen que el autoritarismo impúdico, como llamaba el presidente en funciones, autoritarismo impúdico lo ejerció el Dios de la Biblia. Eso quieren dar a entender, ocultistamente, sucintamente, bajo cuerda, en las bambalinas, ¿verdad?, del teatro. Eso es lo que quieren implantar en la mente de los jóvenes todavía. Deja de utilizar la lógica, ¿verdad? Joven, te llamaban a que dejes de utilizar la lógica y asocies que el autoritarismo impúdico lo ejerció el Dios de la Biblia, el creador del cielo y de la tierra. Y no ellos no. Aunque por sus frutos los conocen. Si ya por sus frutos los conocen, solo hace falta que los jóvenes utilicen la lógica, de la cual también quieren desfragmentarlos totalmente, quieren deconstruirles su conciencia. Por eso se han inventado algo que incluso lo dotan también de respaldo teológico cuando no lo tienen, que es el ego, anulando la mente totalmente, la conciencia. Entonces, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Para qué quieren seguir en este sistema de muerte, de enfermedad? ¿Verdad? Para cocaína, para sus hijos, de los poderosos, de estos endiosados, ¿verdad? Que no son, pero se hacen pasar. Cocaína para sus hijos, querían. Prostitutas o putos para ellos, ¿verdad? Mancebos para ellos, incluso ya en gente que estudiaba Torah también. Mancebías tenían. Y mariscadas, ¿verdad? A lo mejor por eso se llamaban antes el mariscal. En el ejército, el mariscal. ¿Por qué? Por los mariscos. Por el ácido úrico que engullían. Y sangre, y cerdo, y todo lo que sea transgresión y apostasía. ¿Verdad? Que es todo lo que el hijo de perdición debía hacer para aparecer y declararse como hijo de perdición antes de la inminente llegada de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Por eso, en 2 de Tesalonicenses 2:3 dice así. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice así, mis queridos amigos y amigas. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Elohim. De estos días, the last days of humanity. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Elohim. Los últimos días de la humanidad. Bueno, son los primeros días de la humanidad, los últimos días de la subhumanidad, de la bestia, ¿verdad? No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Elohim y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Hasta tal punto es destructor que quiso cargarse la conciencia humana, la capacidad de inferencia, la lógica, todas las aptitudes cognitivas, las quiso echar abajo. Todavía quiere, en su desesperación. Entonces, la desfachatez de la multitud de hombres bestias, su razón flacuchenta, como dirían en América, flacuchenta de flaca, su razón cada vez más flaca, su quedarse sin argumentos, es que, al fin y al cabo, todos pueden ver que ellos son los que le han dado nombre a esta época infame. ¿Cómo se ha llamado esta época? Despotismo ilustrado. Por eso hay tanto machismo, por eso ha habido siempre tanto racismo, tanto clasismo. Por eso las naciones están que echan la lengua fuera porque no pueden seguir el salvajismo del capitalismo. Están sometidas a esclavitud. Despotismo ilustrado. Ellos son los impúdicos.
los déspotas y la bestia. 2 siglos haciéndose pasar por Elohim lo ha confirmado a la vista ya de toda la humanidad, de todo lo que mantenga una mente humana. Si están en contra del Creador del cielo y de la tierra, bestias, dejen su fariseísmo. Dejen su fariseísmo y dejen de enfermar mintiendo, sobre todo mintiendo a los niños, a la juventud, para enfermarles. Dejen de mentir, porque ya están descubiertos. El eufemismo de autoritarismo impúdico no puede referirse al fascismo. Claro, como no puede referirse al fascismo, entonces ya descartamos si se refiere al Creador del cielo y de la tierra, porque sobre el fascismo no va intentar calzarles lo del autoritarismo impúdico, porque el fascismo son ellos, porque su líder moral, papado católico romano, está todavía vivo por el concordato con la Italia fascista hitleriana desde 1929. Esto pueden leerlo, juventud del mundo. ¿Hasta cuándo estaríamos bajo esa tiranía infame del fascismo, del despotismo? Hasta que hubiera una generación que dejara de vender su voluntad, como han hecho las generaciones anteriores, y se cansara ya de tanta falsedad. Entonces se les acabó el juego, bestias. Segunda de Tesalonicenses 2, 4 al 9, dice, el que se rebela contra Elohim, el que está manifestándose como hombre de maldad, destructor de la conciencia humana, empezando por ahí, luego ya destructor de todo, de todo el ecosistema incluso, porque la contaminación es suya. Para llevar su sistema bestia ha necesitado talar bosques, esplayar sobre las playas fuel y muchas cosas más, ¿verdad? Y pegar bombazos para arriba, a ver si llegaban a matar a Dios también, de una forma física. Entonces dice, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Elohim, contra todo lo que se llama Elohim, Dios, o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Elohim y pretender ser Elohim, hasta el punto de adueñarse del papel que le corresponde a Elohim, para que tengan por Dios ¿a qué? Al dinero, la imagen de la bestia. ¿Y quién le trabaja? Pues se le concedió infundir aliento para que le trabajaran a la imagen de la bestia, el Dios de este siglo. En el dólar está, en Dios confiamos. ¿En cuál Dios? En ese Dios, en el Dios del dólar, de la imagen de la bestia. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el patrón Yahshua derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su llegada. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos que hemos visto todos por televisión durante casi un siglo. Entonces se opone a lo elogiable, se opone a todo lo que se llama Elohim, Dios. Esa es la perversidad de ese entramado bestia. Esa es la perversidad. Porque se querían oponer cuando nuestro Creador, nuestro Mashiach, dice por sus propias palabras, dice, dije, dioses sois, y sin embargo la perversidad es que se opone a todo lo que nos llamamos, todos los que queremos llegar a Elohim, y sabemos que nuestro destino es ser Elohim, ¿verdad? Porque no van a ser dioses aquellos que blasfeman del nombre del bendito sea y ocupan
quieren ocupar su trono, su poder. Esos no van a ser nunca dioses. Esos son, ¿qué? Bestias. Bestias. Pero nuestro Mashiach Yahshua está para concienciarnos, mesianizar nuestra conciencia y así que lleguemos a ¿qué? Al plano de Dios, al plano de Elohim, de lo elogiable. Entonces la perversidad era sacarnos esa idea de la cabeza, de que podíamos trascender en el Mashiach, en Yahshua. Entonces, por eso, y digo mi caso como representación de muchas almas a lo largo, sobre todo de esta última centuria, muchas almas que hasta que no te hacen llegar con tus huesos a los psiquiátricos y hasta que no me oyen alabar a Dios, que yo lo conocía por Dios en ese momento todavía, y decir, te alabo, Padre, solo a ti, te alabo, Dios, solo a ti. Entonces, ahí es cuando me dieron el alta. Claro, porque ellos se pensaron de que yo renuncié al Logos en mí, a la llama de mi Mashiach ardiendo en mí, para adorar al mismo Dios que tienen ellos, todas las bestias, que es al Dios de este siglo. Entonces, cuando me oyeron decir, te alabo, Dios, solo a ti, pues ya, con esa frase ya me dieron el alta, señores. Claro, ahí se aparcó el asunto. Pero no fue ni mucho menos el fin, amigo. Eso fue la sentencia de la muerte de todo el sistema bestia, haciéndonos pasar por ahí, ¿verdad? Porque hemos aprendido. Entonces, esto lo han hecho con la humanidad. En cuanto la humanidad ha querido llegar a Elohim con las aptitudes que Elohim ha puesto en nosotros, la razón lógica, la capacidad de inferencia, ¿verdad? Y todos los dones que Él murió precisamente y resucitó, Yahshua HaMashiach, para traernos dones a los hombres, y que con esos dones llegáramos a la estatura del varón perfecto, Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Pues se oponen a todo lo que se llama Elohim. Entonces, la sentencia a esa bestia ya se dio incluso en los días del primer gobernante bestia. Y todo entendió que es el Altísimo, bendito Elohim, Yahshua HaMashiach, y todo lo que está en Yahshua HaMashiach, quien domina. Por eso se decretó de esta manera en Daniel 4:17. Daniel 4, verso 17. Dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes, hasta los caídos están de acuerdo, y por dicho de los apartados de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Eso para que aprendan. Tremendas las maravillas de nuestro Elohim. Entonces, en Salmos 8:2, en Salmos 8, verso 2, dice así, mis preciosos y mis preciosas, por eso dice así: de la boca de los niños constituye sobre su reino, y millares de millares le servían. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, los Geburot, los valientes. De El Gibor, de Elohim valiente. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién es ese vengativo? Hacer callar al deicida
¿Y por qué el deicida, el que quiere matar a Dios en su locura? Es un diablo vengativo porque fue vencido y arrojado por tierra, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Se arroja en tierra desde la ilustración a esta parte, pero ese no es el punto, pero así es. Y cuando quiera subir de nuevo para arremeter contra la Nueva Jerusalén, es cuando será su fin. Y en Apocalipsis 20:10 dice, en Apocalipsis 20, verso 10, dice así: y el diablo que los engañaba, todavía a estas alturas, desde Adán y Yahweh, Adán y Eva, hasta nuestros días. Fíjense si ha tenido recorrido y todos cayendo en la misma estupidez, que habla naderías. Vaciadizos, adoran, se han dejado chantajear para adorar a un vaciadizo, a un becerro, a una imagen. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mientras tanto, para el pueblo de Elohim, para estos, que no se haya mentira en nuestras bocas, robustez. Salmo 92:7 y 92:10. Dice así, lo vamos a leer aquí. 92:7 y 92:10. Dice en el 92:7: el hombre necio no sabe y el loco no entiende esto. ¿Qué no entiende? El necio, la bestia, como bestia que es, ¿qué va a entender? Y el loco no entiende esto. Se cree que sabe muchas cosas. En lo vaciadizo, ya sin argumentos, en la flaqueza de sus almas. ¿Qué es lo que no entiende? 92:10. Porque he aquí tus enemigos, oh Yahweh, porque he aquí tus enemigos perecerán. Serán totalmente disipados en el sentido de extinguidos. ¿Cómo se dice eso también? Desintegrados todos los que obran maldad. Y hasta aquí. Shalom, besos y abrazos para todos y todas. Nos preparamos para Yom Kippur. Shalom.